Cuando este perro lo vio, se le lanzó como si fuera a morderlo, pero dice que lo más escalofriante fue cuando el perro se detuvo frente a él y empezó a correr igual de rápido, pero en reversa, cosa que no es natural en los perros. Y repitió lo mismo alrededor de 2 o 3 ocasiones más. El señor en su mente estaba rezando, pero no podía terminar las oraciones. Ella tenía unos ventanales enormes en su habitación y estaba dormida dándole la espalda a esta ventana. Miró a un perro también enorme, completamente negro y con los ojos rojos. Mientras ella rezaba, se estaba alejando lentamente hasta que dejó de verla. Se despertaba en las noches en su habitación y ella sabía que de una esquina de la habitación venía esa cosa que la estaba observando. Y ella levantó la vista viendo hacia esa esquina y al voltear vio a un perro enorme, pero las oraciones parecían no funcionar. Lo más escalofriante de esto es que cuando estaba esa cosa a los pies de su cama y empezó a dar maromas para atrás, dice que él sintió un miedo horrible, que se paralizó completamente y no podía moverse. Dice que entre el maizal salió un perro alrededor de 1 metro y medio, con los ojos completamente rojos y el pelo largo y negro que parecía un lobo. Lo más sorprendente que cuenta de cuando este perro se subió al bordo del canal fue que igualmente se quedó olfateando a ver si nadie lo veía, y al no percatarse de que esta persona lo estaba observando desde atrás del árbol, dice que el perro se paró en 2 patas y empezó a correr como si fuera un humano corriendo en 2 patas. Suscríbete. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te la estés pasando increíble en esta mañana, tarde o noche. Por si no me conoces, yo soy Jerry y sé bienvenido a este nuevo video. Creo que ya todos hemos escuchado historias de animales con comportamientos extraños o de personas con partes de animal, como podrían ser sus cabezas o sus pies. En esta ocasión les voy a narrar 4 historias que me han contado a lo largo de mi vida sobre encuentros con animales con comportamientos extraños. Quédense hasta el final del video para que escuchen todas las historias, ya que conforme vaya pasando las historias se van poniendo un poco más escalofriantes. La primera historia que les voy a contar la escuché en un programa muy conocido aquí en México que se llama La Mano Peluda. Se transmitía hace ya muchos años por la radio. Yo tenía alrededor de 5 a 7 años cuando escuché esta historia. Decía un señor que él salía a caminar todas las tardes y como vivía en un lugar alejado decía que podía caminar por lugares donde había mucha vegetación. Él iba caminando por un lado de la calle y miró un sendero por el que él nunca había caminado y el camino llevaba por entre un monte. Él se le hizo bonito el camino y siguió por el monte. Dice que era en la tarde y ya estaba oscureciendo. Él seguía caminando alrededor de unos 10 minutos, a lo que él llegó a un claro en medio de ese monte. Cuando él llegó a ese claro donde no había nada de árboles, al otro lado de este miró a un perro que estaba parado, pero era un perro con proporciones descomunales. Medía alrededor de 1 metro. Cuando este perro lo vio, se le lanzó como si fuera a morderlo, pero se detuvo enfrente de él, a unos 2 metros. Dice que tenía los ojos rojos como carbón, como brasa encendida, y su pelo era completamente negro. Él se quedó en estado de shock por ver a esa criatura hacer eso, pero dice que lo más escalofriante fue cuando el perro se detuvo frente a él y empezó a correr igual de rápido pero en reversa, cosa que no es natural en los perros, y repitió lo mismo alrededor de 2 o 3 ocasiones más. El señor en su mente estaba rezando, pero no podía terminar las oraciones, a lo que se fue alejando poco a poco de espaldas caminando hacia atrás el señor. Dice que conforme él se iba alejando, el perro ya siguió caminando hacia atrás y se perdió entre la maleza. La otra historia la contaba una tía mía que vivía hace mucho tiempo en mi ciudad, pero vivía a las afueras de esta, como a unos 5 kilómetros afuera entre una brecha. Ella tenía unos ventanales enormes en su habitación y estaba dormida dándole la espalda a esta ventana, ya que un hijo de ella que vivía ahí se iba a trabajar de trailero y a veces no dormía en las noches ahí. Dice que estaba dormida y de pronto escuchó algo que cayó fuerte afuera de la ventana, pero en el piso, y que se escuchó el golpe de algo pesado. Ella volteó y al ser un día con la luna que iluminaba completamente, miró a un perro también enorme, completamente negro y con los ojos rojos, que se le quedó viendo. Decía mi tía que se quedó paralizada al ver a esa criatura que se le quedaba viendo fijamente con esos ojos rojos, y ella empezó a rezar. Esa criatura, mientras ella rezaba, se estaba alejando lentamente hasta que dejó de verla. La tercera historia es de una tía que ya les había contado anteriormente, que veía al hombre con cabeza de caballo, que les voy a estar dejando el enlace al final del video para que ustedes vayan a verlo si no lo han visto. Como en la casa que ella vivía, siempre decían que asustaban a todos mis familiares y a mis hermanos les llegó a pasar cosas ahí. A mi madre le sucedieron muchas cosas de pequeña en esa misma casa,
que les voy a estar platicando en próximos videos, así que estén atentos. Ella contaba que en algún tiempo no podía dormir, se despertaba en las noches en su habitación y sentía que alguien la estaba observando. Sentía la mirada penetrante que alguien la estaba observando y ella volteaba y ella sabía que de una esquina de la habitación venía esa cosa que la estaba observando y era una esquina de la habitación muy oscura. Así transcurrieron varios meses y ella sabía que algo la estaba observando desde esa esquina oscura, sino que un día ella despertó en la madrugada sintiéndose asfixiada y ella levantó la vista viendo hacia esa esquina porque le llamaba mucho la atención ver a esa esquina que ella presentía que de ahí venía la mirada y al voltear vio a un perro enorme de alrededor de 1 metro, 1 metro 20 que estaba en esa esquina y se fue acercando a su casa. Mi tía, como era muy católica, empezaba a rezar, pero las oraciones parecían no funcionar porque se le olvidaban a la mitad o empezando no las podía terminar y esa cosa se fue acercando hasta los pies de su cama. Lo más escalofriante de esto es que cuando estaba esa cosa a los pies de su cama, el perro le lanzó una mirada retadora y empezó a gruñirle horriblemente. De pronto decía que el perro empezó a pararse en dos patas y empezó a dar maromas para atrás, empezó a dar mortales hacia atrás el perro, muchos y muy seguidos. Mi tía seguía intentando rezar y el perro seguía haciendo esto, sino hasta que mi tía terminó de hacer la oración, el perro dejó de hacer eso y se fue hacia atrás hasta que se desvaneció en la misma esquina de la que sabía que le estaba viendo ese animal. La cuarta historia y última es de una persona que se encontraba regando. Dice que él ya había terminado de hacer sus labores y ya se disponía a salir a comer la comida que le habían preparado para cenar. Contaba que la luna estaba llena y se miraba completamente todo iluminado, así que no perdía detalle de todo lo que pasaba alrededor de él. Él salió y se recargó en un árbol y se disponía a comer sus alimentos. De pronto, entre el maizal, dice que escuchó algo de enormes proporciones que se movía como caminando, abriéndose paso entre el maíz para salir de la parcela. Dice que él sintió un miedo horrible, que se paralizó completamente y no podía moverse. Y como él estaba recargado atrás del árbol, no pudo hacer más que fijarse por un lado de este para ver qué era eso que quería salir. De pronto dice que entre el maizal salió un perro, también de proporciones gigantescas, de alrededor de 1 metro, 1 metro y medio, con los ojos completamente rojos y el pelo largo y negro que parecía un lobo. Y lo que más le causó terror de que esta cosa enorme saliera fue que empezó a olfatear como si él supiera que alguien estaba viéndolo. El perro se quedó viendo para todos lados buscando quién se encontraba con él en ese momento, pero al señor estar escondido atrás del árbol, el perro no lo pudo ver, así que salió de la parcela y se subió arriba del bordo del canal de las Tres Cruces, que ya les había contado del charro negro que persiguió a un familiar mío. También se los voy a estar dejando en la descripción para que vayan a verlo al final de este video. Lo más sorprendente que cuenta de cuando este perro se subió al bordo del canal fue que igualmente se quedó olfateando a ver si nadie lo veía, y al no percatarse de que esta persona lo estaba observando desde atrás del árbol, dice que el perro se paró en dos patas y empezó a correr como si fuera un humano corriendo en dos patas. Él se quedó horrorizado al ver que el perro se paraba en dos patas y salía corriendo por el borde del canal, alejándose de él. Al ver que esa cosa se alejaba, se quedó mucho tiempo ahí hasta que casi salió el sol, porque no quería que esta cosa se diera cuenta que él la había visto. Corrió hasta su casa sin cansarse, llegó y se enfermó. Lo tuvieron que curar de susto para que no le pasara nada, porque él ya no podía comer ni podía hablar. Hasta después de que lo curaron, pudo platicarle lo que había visto. Iba en un carro con unas amigas de ella y con mis primas, y de pronto el carro se les detuvo. Escucharon que iba como un caballo, voltearon todos a ver y dicen que venía el mismo charro, pero que iba montado en un caballo, sombrero negro, ojos rojos, igual que el caballo, los ojos rojos. Se subieron al vehículo y este no quería encender. El caballo lentamente se iba acercando junto con el charro a la parte de atrás del carro. Ya estaban gritando todos histéricos porque el vehículo no funcionaba y esa cosa se iba acercando poco a poco al vehículo. Ellos estaban intentando rezar, pero no podían, se les olvidaban las palabras que seguían en las oraciones. Suscríbete. ¿Está gustando el video? No se les olvide darle like, comentar y activar la campanita para que no se les pase ninguno de los videos que suba. Ponen en los comentarios si les ha pasado algo similar y en próximos videos les estaré narrando lo que les ha sucedido a ustedes. Y no se les olvide compartirlo con alguien que les haya pasado algo similar. Muchas gracias, continuemos con el video. La siguiente historia que les voy a narrar le pasó a una tía mía.
que iba con sus familiares, igual por este mismo canal. Ellos andaban dando la vuelta de noche, andaban tomando, les gustaba salir a pasear y a divertirse, paseando a los alrededores. En ese entonces no estaba la violencia tanto como en estos momentos, que no puedes andar en ciertas partes y a ciertas horas porque ciertas personas te pueden hacer daño. Cuenta mi tía que iba en un carro con unas amigas de ella y con mis primas, con sus hijas ya están grandes. Iban echando relajo, bromeando, contando historias, platicando sus anécdotas y de pronto el carro se les detuvo en este mismo canal de las Tres Cruces. No recuerdo si se les apagó o se detuvieron ellos para admirar el paisaje en la noche. Cuenta que todo bien hasta que escucharon que iba como un caballo que venía por el borde del canal. Voltearon todos a ver y dicen que venía el mismo charro que platica mi hermano, pero que iba montado en un caballo, sombrero negro, ojos rojos, igual que el caballo de los ojos rojos. Todos se subieron al vehículo y este no quería encender. El caballo lentamente se iba acercando junto con el charro a la parte de atrás del carro. Dice que todos estaban llorando, ya estaban gritando, todos histéricos porque el vehículo no funcionaba y esa cosa se iba acercando poco a poco al vehículo. Ellos estaban intentando rezar, pero no podían, se les olvidaban las palabras que seguían en las oraciones. Entonces, de tanto intentarlo, el coche arrancó y ellos se fueron lo más rápido que pudieron por el borde del canal, a tal grado de que casi se iban al mismo por la velocidad que iba, y el borde del canal tiene muchas piedras que hacían que el carro fuera derrapando de la velocidad que iba. Dice que este charro en todo el camino iba alrededor de unos 2 o 3 metros y que en todo el camino no se le despegó en la parte de atrás del vehículo. Ellos siguieron con la misma velocidad hasta que llegaron a una carretera que acá la conocen como la 120, por el mismo canal de las Tres Cruces. Al momento de llegar a la carretera, ellos tomaron rumbo para la ciudad y esa cosa se quedó parada antes de subir la carretera, ni siquiera la tocó. Pues dice que le pasó enfrente, que a unos 3, 4 pasos le pasó esa cosa. Una cosa como cuerpo de canguro, pero no tenía ojos. Tenía unos cuernos picudos, traía cola que terminaba en forma de punta y una sola pata. Suscríbete. En esta ocasión les voy a narrar algo que le sucedió a un familiar cercano mío. Cuenta que estaba en la casa de su exnovia, ya tiene mucho tiempo que sucedió, y estaban en una cena con ellos. Se le hizo noche, alrededor de las 11:30 o 12 de la noche, más o menos. Entonces le dijo que ya se tenía que ir, se despidió de todos y se fue caminando. Él estaba viviendo en ese entonces en la casa de un familiar que vivía alrededor de 1,5 kilómetros de donde él estaba. Para eso tenía que cruzar 2 puentes de 2 drenes o canales, como le conozcan, de desagüe. Entonces él se fue por la carretera. Dice que iba escuchando música con sus audífonos, que los traía con volumen alto. Iba caminando y cuando llegó cerca de... Acá en mi ciudad hay algo que se llama CETI 130, que está en el kilómetro 23. Ahí las calles se conocen como kilómetro 21, 22, 23, 24 y también al contrario. También iba por una carretera muy conocida que es la 82. Iba caminando por la carretera, les voy a decir así como les llamamos acá. Iba caminando por la 82, por la carretera, y cuando iba a llegar al canal de la 23, al dren de la 23, miró que del otro lado de la carretera iba un perro, un animal. Él dice que pensó que era un perro. Él no le prestó importancia y él siguió caminando. Dijo, no, que al cabo estaba del otro lado de la carretera. Él siguió caminando y dice que esa cosa se le fue acercando y que le pasó como a 1 metro o 2 metros de distancia. Y dice que él, como iba con sus audífonos, no escuchaba los pasos ni nada. Y dice que esa cosa, cuando pasó cerca de él, como a 1 metro, 2 metros, dice que le pasó enfrente, que a unos 3, 4 pasos le pasó esa cosa. Dice que era una cosa como cuerpo de canguro, pero no tenía ojos, o sea que la piel le tapaba los ojos. La piel le tapaba los ojos, tenía unos cuernos picudos así como retorcidos, como si fuera un antílope, no sé si lo conozcan. Que traía cola que terminaba en forma de punta y una sola pata. Tenía una sola pata, pero que era como de águila o de un ave, pata de ave, así como 3 uñas largas así de pata, que iba saltando con un solo pie. Se le pasó por enfrente y que él se quedó parado viendo esa madre que iba saltando enfrente de él. Que esa cosa iba, cuando cruzó la calle, saltó al canal. Estaba por encima del puente y dice que saltó para abajo del canal. Y al momento de saltar escuchó, no recuerdo si me dijo que escuchó una carcajada
o escuchó unos llantos de un bebé, creo que eran llantos de un bebé. Él siguió caminando y ya no quiso pasar por el otro puente que estaba más cerca, sino que se fue caminando y ahí como a una cuadra o 2 cuadras está una gasolinera y un Oxxo, una tienda. Y se quedó ahí en la luz hablándole a su familiar por teléfono, pero el familiar nunca contestó. Entonces dice que él se quedó ahí como unos 15 minutos porque estaba muy asustado por esa cosa que vio. Sino que se tuvo que armar de valor y tuvo que ir caminando hasta la casa del familiar y tuvo que pasar otro puente que estaba enfrente. Después de eso dice, bueno, no dice, él no nos platicó eso hace ya mucho tiempo, sino que después de eso que le sucedió, sí pienso que le pasó de verdad porque nos lo contaba muy como asustado, nervioso, y aparte empezó a ir mucho a la iglesia, al templo, no sé cómo le llamen ustedes. Se hizo muy religioso después de eso. Ya ahorita ya no, pero en ese entonces sí. Se empezaron a escuchar los gritos y provenían de todas partes. Las ventanas y las puertas empezaron a temblar de la casa junto con las paredes y todo lo que ahí había. Estaba escuchando a la Llorona. Una cuñada mía le pasó que estaba en su casa ella. Mi cuñada estaba con sus hijos. Un hijo tenía recién nacido en ese entonces, ya tiene mucho tiempo que pasó. Estaba en su casa, de repente se empezó a escuchar lamentos de una mujer. Y cerca de su casa había un canal que siempre llevaba agua en ese entonces. Ya tiene mucho tiempo que pasó, unos 10 o 12 años. Se encontraba sola y era noche. Dice que empezó a escuchar gritos y que se escuchaba que golpeaban a una mujer, pero que se oía muy lejos. Y se empezó a escuchar más cerca y dice que las ventanas y las puertas empezaron a temblar del grito que se escuchaba. Se escuchaba cada vez más cerca y dice que llegó al punto de pensar que la mujer esa estaba fuera de la casa. Tenía un ventanal grande que siempre tenía cortina cerrada. Decía que se escuchó afuera de esa ventana como si los gritos hicieran estremecerse la casa, que todo empezó a temblar. Entonces ella llamó a mi madre y le dijo que afuera de su casa estaba una mujer que gritaba, y dice que se escuchaba que gritaba el típico grito de la Llorona, que decía, ay, mis hijos, que se escuchaba fuera de la ventana de su casa. Antes decían que en esa casa la vecina, es de uno de mis videos anteriores, la vecina de la casa decía que en esa casa se aparecía una mujer, o que entraba y salía la mujer de la casa, o cosas así que asustaban mucho en esa casa, que siempre se escuchaban ruidos. Después de que se escuchó, llevó gente que bendijera la casa, y estaba la señora esa haciendo una oración y ungiendo la casa con agua bendita o aceite, no sé qué era, la verdad no recuerdo. Que empezaron a echar agua y dice la señora que sintió que la aventaron y cayó sentada, y dice que algo la empujó muy fuerte y que ella tenía mucho miedo, pero siguieron entre todos echando agua bendita y así. Dicen que las cosas dejaron de suceder tan feo como sucedían en ese tiempo. Empezó a escuchar muchas voces y música, como si hubiera una fiesta. Él siguió la música y se acercó a una parte que estaba cercada. Todo alrededor estaba lleno de nopales y en medio había una bodega grande. Él escuchaba que ahí adentro estaba la música. Al momento de abrir la puerta, ¿cuál fue su sorpresa? No eran máscaras, decía que tenían cabeza de animal. Suscríbete. En esta ocasión les voy a platicar una anécdota que le sucedió a un familiar de una abuela hace muchísimo tiempo, ya que esta historia transcurre alrededor de los 1940 o 1950. Es sobre personas con cabeza de animal. Tengo varias historias, pero esta vez solo les voy a contar una. Quédense hasta el final del video para que vean cómo concluye este increíble relato. Cuenta que esto le sucedió a un hermano de él, que vivían en San Fernando, Tamaulipas, alrededor de 1940. Cuenta que él estaba en una fiesta, y como en las fiestas de pueblo las personas duran alrededor de 3 días festejando al cumpleañero o cumpleañera. Dice que su hermano ya tenía ganas de irse, ya se sentía cansado después de tantos días de fiesta. Como ya era noche, tenía que apresurarse para irse a su casa, ya que estaba alrededor de unas 4 horas a caballo. Cabe recalcar que en esos tiempos se manejaba mucho a caballo, y más en esas zonas de difícil acceso. Ya era alrededor de las 11 de la noche, y él se tenía que ir, ya que tenía que tardar alrededor de 4 horas en llegar a su casa. Y como era el único invitado que vivía de esa zona, tenía que irse él solo. Así que agarró camino y se fue. Dice que la luz de la luna estaba en su máximo esplendor. No había nubes, estaba todo despejado el cielo. Agarró camino y él se fue por la vereda, porque en esos tiempos ni siquiera habían calles para llegar de pueblo a pueblo. Y ya llevaba alrededor de 2 horas a caballo, que empezó a escuchar muchas voces y música, como si hubiera una fiesta. Cabe recalcar que él ya conocía esta zona, pues la transitaba mucho y no se acordaba que hubiera ninguna ranchería o ejido cerca de ahí. Él siguió la música y se acercó a una parte que estaba cercada. Todo alrededor estaba lleno de nopales y en medio había una bodega grande. Dice que
Él escuchaba que ahí adentro estaba la música, se fue acercando. Al momento de abrir la puerta, ¿cuál fue su sorpresa? Que encontró a personas, pero no eran personas normales, sino que eran personas que tenían cabeza de animales. Todos y cada uno de los que estaban ahí presentes tenía cabeza de animal y no eran máscaras. Decía que tenían cabeza de animal pegada al cuerpo y que hablaban y todo con la cabeza que vio de todo tipo de personas con cabeza de animales, de vaca, de perro, de caballo, de burro y de cualquier animal que te puedas imaginar, ahí estaban. Él se quedó impactado, pero nadie le prestó atención. Sentía un dolor en el pecho y él se dio la vuelta para irse. Dice que al momento de darse la vuelta todo se cayó, se quedó en silencio todo y ya no se escuchaban ni voces ni música. Él lo que hizo fue subirse al caballo y picarle lo más fuerte que pudo para que saliera el caballo corriendo. Dice que pasó por arriba de los nopales y que se espinó él y el caballo, pero ellos salieron corriendo de ahí. Dice que el caballo tampoco paró hasta que llegó a su casa y que en todo el trayecto sentía que le estaban estirando los cabellos de la nuca y de la espalda. Sentía todo erizado. Bajó de la carretera y se fue por el dren, por un lado del Cetis. Cuando volteó a ver por el retrovisor de nuevo a ver si ese carro se le iba acercando, miró en los asientos de atrás. Ella condujo lo más rápido que pudo, tomó el retrovisor y lo levantó para arriba con tal de no ver a esa. Suscríbete. Esta ocasión les voy a contar una experiencia escalofriante que sucedió a mi madre hace ya mucho tiempo. Cuenta mi madre que esa noche se encontraba en la casa de una excuñada mía. Eran alrededor de 9 a 11 de la noche, a lo que ella vio que estaba oscuro ya y se dispuso a regresarse. Se subió al coche y condujo por la carretera. Casi no iban circulando coches y como les comentaba en videos anteriores, aquí en mi ciudad se les conoce a cada calle en 1 kilómetro por sus números, como la 18, la 17, la 16 o igual la 20, la 21, 22 y así consecutivamente. Ella venía de la 24 a la 23 y justo ahí en la 23 hay un dren y enseguida de este dren hay un canal donde le pasó a un familiar mío lo de este video, que por si no lo han visto les dejaré en los comentarios el enlace o en la descripción de este video. Y por ese dren y ese canal se encuentra una preparatoria que acá se le conoce como CETI 130. Y dice que no sabe por qué razón, pero ella se fue por el borde de ese dren, por un lado del CETIS. Dice que al momento de pasar por la barda del CETIS, vio atrás como si un carro fuera a bajar atrás de ella por el dren, pero ella continuó manejando y cuando volteó a ver por el retrovisor de nuevo a ver si ese carro se le iba acercando, miró en los asientos de atrás a una niña que iba con vestido antiguo. Ella condujo lo más rápido que pudo y aceleró, tomó el retrovisor y lo levantó para arriba con tal de no ver a esa supuesta niña, porque dice que sintió un miedo indescriptible, que en muy pocas ocasiones había sentido ese miedo. Ella pisó a fondo el acelerador, dice que el carro solo se iba coleando, como queriéndose voltear, y recordó las palabras de un conocido que le había dicho que cuando fuera muy recio y el carro empezara a temblar es porque se iba a voltear. Y ella recordó que le habían comentado que las entidades malignas hacen lo posible porque también llevarte junto con ellas. Ella supo que no era una entidad buena porque al momento de verla por el espejo sintió un miedo horrible y dice que la temperatura dentro del coche descendió drásticamente. Estaba muy frío, ella manejó muy recio, pero al momento de que el carro estuviera temblando, como recordó esas palabras que les había comentado, soltó el acelerador y llegó hasta una calle que se llama La Juárez, que está pavimentada. Subió a la calle y manejó rumbo a la 22, estaba en la 23, manejó rumbo a la 22. Y al llegar a una tienda que está todo iluminado, ya le dio el valor para bajar el retrovisor y fijarse para atrás. Dice que esta fue una experiencia horripilante que le sucedió y desde esa vez no le gusta manejar de noche y mucho menos pasar por esa oscura calle. Él iba caminando y se escuchaba entre el agua sus pasos. Él traía botas para riego. De pronto, entre el maizal, alto, más alto que él, al momento de ver esa silueta pasar, no se escuchaban sus pasos. Cuando vio sus pies, porque se le hizo extraño que no hiciera ruido, vio que iba flotando. A él se le erizó todo el cabello de la nuca, se le erizó toda la espalda con unos escalofríos. Entonces no pudo moverse. Ella iba para atrás de él, pero entre el maizal se escuchó una carcajada horrible que hizo que él se sobresaltara y saliera corriendo de la parcela. Suscríbete. En esta ocasión les voy a contar una anécdota que me contaba mi abuelo, que le sucedió mientras estaba regando una parcela cuando era joven. Cuenta que ese día se encontraba laborando.
Para los que no conocen qué es una parcela, son terrenos enormes donde siembran semillas para después cosecharlas. En los lapsos de que uno siembra tienen que regarlas. Se necesita agua de canal para poder regar ese gran sembradío. Cuenta que ya había avanzado la noche, ya pasaban después de las 12. Entonces él se puso a dar una vuelta a la sequía. La sequía es el canalito que ponen para que se distribuya el agua por toda la parcela. Él iba entre el maíz, ya estaba alto el maíz. Él iba caminando y entre el agua y el lodo que él estaba caminando se escuchaban sus pasos. Él usaba unas botas para regar. De pronto entre el maizal, donde él estaba agachado moviéndole al agua para que se regara completamente, dice que vio una silueta de blanco que pasó entre el maizal, a lo que él pensó que era su compañero. Pero lo que se le hizo raro es que al momento de ver esa silueta pasar no se escuchaban sus pasos, que entre tanta agua se debían de escuchar los pasos y los de esa persona no se escuchaban. Entonces volteó a ver y vio que era una mujer de blanco, pero que al momento de caminar no se escuchaba el agua donde iba pisando. Cuando vio sus pies, porque se le hizo extraño que no hiciera ruido, vio que iba flotando. A él se le erizó todo el cabello de la nuca, se le erizó toda la espalda con unos escalofríos. Entonces no pudo moverse. Ella iba para atrás de él entre el maizal. Después de que ella pasó, dice que alrededor de unos 10 o 15 metros de él se escuchó una carcajada horrible que hizo que él se sobresaltara y saliera corriendo de la parcela. A la mayoría de mis familiares les han sucedido cosas que no tienen explicación aparente. A una tía mía se le apareció el charro negro, igual que a mi hermano. Han tenido encuentros mis familiares con seres reptilianos o se podría decir que demonios. Una familiar estaba en su casa y se despertó y miró que arriba de un closet grande que tenía estaba un ser de estos. También un familiar estaba lavando ahí en la casa de mi madre, justo en la tapa de la lavadora de la ventana de la cocina. Y allí estaba un ser de estos reptilianos, un demonio, que era mi hermano también, el mayor, tuvo un encuentro con una de estas criaturas que él dice que era un demonio. Un familiar mío, cuando iba caminando por una carretera muy conocida que le dicen la 82 y un tren que está junto a esta que es el tren de la 23, se le apareció una figura extraña que iba cruzando la carretera. A mi madre también le han pasado muchas cosas y en este video les voy a contar una de ellas, que cuando era pequeña y la traumatizó a tal grado de que ya no puede dejarse el cabello largo. Como les decía, a mis hermanos les han pasado muchas cosas, incluyéndome, a mí también me han pasado cosas que no tienen explicación, como en el video de cuando les platiqué que me persiguió una viejita, que era imposible que corriera más rápido que yo era un niño que corría mucho y estaba en el equipo de atletismo de la escuela en la que estaba. Una señora de alrededor de 80 años no hubiera podido correr más rápido que yo. Suscríbete. Como ya sabrán, se han visto historias de las que les he narrado anteriormente en este canal. A la mayoría de mis familiares les han sucedido cosas que no tienen explicación aparente. Les he contado que a una tía mía se le apareció el charro negro, igual que a mi hermano. Han tenido encuentros mis familiares con seres reptilianos o se podría decir que demonios. Una familiar estaba en su casa y se despertó y miró que arriba de un closet grande que tenía estaba un ser de estos pescándose del techo. Al momento de que ella lo vio, se le arrojó y en el aire se desapareció, se desvaneció como si fuera humo. También un familiar estaba lavando ahí en la casa de mi madre. Cuando se agachó para acomodar la ropa o para sacarla, cuando se levantó, justo en la tapa de la lavadora da la ventana de la cocina. Y allí estaba un ser de estos reptilianos, un demonio, que era prácticamente un humano con piel de lagarto, lisa, como fuera piel de serpiente, pero como de color verde oliva. Mi hermano también, el mayor, tuvo un encuentro con una de estas criaturas que él dice que era un demonio, porque tuvo una discusión con su expareja y dice que esta figura se le apareció durante la noche y él estaba con mis sobrinos cuidándolo. Yo soy de Vallehermoso, Tamaulipas, y también a un familiar mío cuando iba caminando por una carretera muy conocida le dicen la 82 y un tren que está junto a esta que es el tren de la 23, se le apareció una figura extraña que iba cruzando la carretera. Al momento de saltar al tren, él traía audífonos cuando iba caminando, eran de 11 a 1 de la mañana más o menos.
estaba todo solo, era en el tiempo que nadie podía salir a la calle por la delincuencia organizada. Él iba caminando por la carretera, lo vio y al momento de que esa cosa pasó frente a él, saltó al tren, al canalito, y en la música de sus audífonos se escucharon unas carcajadas. Y él sabe que en esas canciones no venían esas carcajadas, ya la había escuchado muchas veces. A mi madre también le han pasado muchas cosas y en este video les voy a contar una de ellas, que cuando era pequeña y la traumatizó a tal grado de que ya no puede dejarse el cabello largo. Cuenta que ella estaba acostada jugando o leyendo en una cama. Le gustaba traer el cabello largo porque se acostaba y dejaba que su cabello colgara para abajo de la cama. Justo a la cabecera de la cama daba la puerta a la cocina y esa cocina siempre se encontraba oscura, no tenía salida. Entonces ella estaba jugando así con el cabello para abajo de la cama y sintió que algo la tomó del cabello con fuerza, le empezó a jalar. Ella al momento de sentir eso volteó y vio que era una mano verdosa como si fuera alguien que tiene mucho tiempo de ahogado, que es blanquecina, verdosa, algo así, que le estaba jalando y que tenía las uñas largas. Y la jalaba directo a la cocina, pero raro, cosa rara, porque en la cocina no había ninguna salida para esta cosa. Ella empezó a gritar y mi tía y mi abuela fueron a ayudarla y le empezaron a decir que era un sueño. Desde ese tiempo ya no se ha dejado el cabello largo, siempre lo ha tenido corto, por eso mismo que le sucedió. Como les decía, a mis hermanos les han pasado muchas cosas, incluyéndome, a mí también me han pasado cosas que no tienen explicación, como en el video de cuando les platiqué que me persiguió una viejita, que era imposible que corriera más rápido que yo. Yo era un niño que corría mucho y estaba en el equipo de atletismo de la escuela en la que estaba. Una señora de alrededor de 80 años no hubiera podido correr más rápido que yo. Cuando era pequeño también nunca he sido de que me dé miedo nada. Yo era de las personas que podían ir a pasar caminando yo solo por el panteón en la noche. Salía en las noches a caminar, a correr, no importa, estaba pequeño de unos 8, 10 años y teníamos una casa donde nos acostábamos y habían habitaciones en la parte de atrás que nadie ocupaba y yo me iba a dormir a la última habitación que decían que asustaban y nunca me dio miedo nada de esto. De pronto escuchó unos lamentos de una mujer como si le estuvieran golpeando. Él dice que volteó hacia todos lados con un escalofrío porque ya sabía lo que era. Él seguía escuchando los lamentos de esa mujer y sabía que de ahí provenían. Sabía que de entre los árboles se escuchaba ese lamento y se venía acercando cada vez más y escuchó los gritos de La Llorona. Suscríbete. En esta ocasión les voy a contar una historia que le sucedió a un joven mientras regaba y escuchó los gritos de La Llorona. El joven cuenta que ese día su jefe los había llevado a la parcela para que regaran, pero a su jefe se le olvidaron las lámparas y el lonche para que comieran en la noche. Ellos se encontraban haciendo sus tareas y anocheció a lo que el jefe les había dicho que él les iba a llevar la comida para que cenaran y también las lámparas para que vieran en la noche. Pero al parecer a su jefe se le olvidó. Ellos no prestaron tanta importancia y siguieron laborando hasta que se hizo alrededor de la medianoche, que ya les empezó a dar mucha hambre. Entonces el joven se puso a hablar con su compañero para decidir quién de los dos iba a ir por la comida y por las lámparas. Resulta que el joven fue el que tuvo que regresar por las cosas, mientras su compañero se quedaba haciendo las labores. Dice que también esa noche era de luna llena y se miraba claramente todo a su alrededor. El joven se subió al canal y se dispuso a caminar el kilómetro y medio que tardaría en llegar a la casa de su jefe. Él iba caminando normalmente, sino que de pronto escuchó unos lamentos de una mujer como si le estuvieran golpeando. Él dice que volteó hacia todos lados con un escalofrío porque ya sabía lo que era. No se veía nada. El canal detrás de él, a unos 100 metros, hacía una curva. Y toda esa curva del canal no se alcanzaba a ver porque la tapaban muchos árboles. Él seguía escuchando los lamentos de esa mujer y sabía que de ahí provenían. Sabía que de entre los árboles se escuchaba ese lamento y se venía acercando cada vez más. Él se dio la vuelta y corrió lo más rápido que pudo.
y al momento que se dio la vuelta y corrió, dice que escuchó en su nuca los gritos de esa mujer. Él corrió desesperadamente, sin sentir ningún cansancio y también sin voltear atrás. Tenía esa sensación de que si volteaba no iba a pasar esa noche. Así que él corrió lo más rápido que pudo y se bajó por entre las ramas de un dren, de un canal de desagüe, y se fue golpeando con cada rama que estaba frente a él. Se raspó y tuvo que brincar el canal de desagüe y cayó a la mitad de este. Creo que era un canal de aguas negras. Él saltó hasta la mitad y tuvo que salir empapado en suciedad. Él corrió hasta que llegó a la casa de su jefe y dice que estaban en una reunión familiar asando pollo y el señor les estaba apartando para irles a llevar. Dice que cuando llegó a la casa de su jefe, su compañero ya se encontraba ahí y que había escuchado lo mismo que había escuchado el joven al que le sucedió esto. Dice que desde esa vez ya casi no acepta los turnos de regar en la noche porque por temor a que le vuelva a perseguir la llorona. Cuando él estaba dormido sentía que algo entraba en su habitación y él automáticamente se quedaba dormido. Nunca tuvo tiempo de ver qué era lo que lo acechaba en las noches, y en el día él amanecía con moretones en todo el cuerpo. Dice que en una ocasión él se tapó, empezó a escuchar esos ruidos fuera de su casa ahí por la ventana que él decía que entraba esa cosa, y él alcanzó a ver a una sombra que estaba tratando de entrar a su cuarto por ese agujero, una sombra pequeña. Sintió que poco a poco esa cosa se fue subiendo a su pecho, iba caminando por los pies de la cama, se subió a sus pies hasta que llegó al pecho de él. Tocaron la puerta, les dijo pasen. Al momento de pasar, la señora está tirada en cama, que está muy adolorida. Le comenta el señor, ¿qué fue lo que te pasa? ¿Qué tienes? ¿Te sientes mal? La señora voltea, se le queda viendo a los ojos al señor y le dice: suscríbete. Esta ocasión les voy a narrar algo que sucedió en mi ciudad, que le pasó a un señor que hace mucho tiempo era vecino de nosotros cuando yo era pequeño, que por cosas del destino nosotros nos fuimos a vivir a otra casa, pero ahora ese señor ya falleció. Tiene alrededor de un año que falleció y su nieto nos platicó esto que él nos contaba, pero que a su nieto le platicó antes de morir. Y es algo que no nos contó cuando le estaba pasando. Él nos platicaba que hace muchos años estuvo teniendo visitas de un ser extraño en su habitación. Cuando él estaba dormido sentía que algo entraba en su habitación y él automáticamente se quedaba dormido. Nunca tuvo tiempo de ver qué era lo que lo acechaba en las noches, y en el día él amanecía con moretones en todo el cuerpo y su esposa lo vivía recriminando que por qué tenía eso. Hasta que un día, después de tanto que le sucedía esto, él intentó quedarse despierto toda la noche para saber qué era lo que llegaba y le hacía eso. Así que agarró su sábana y se cobijó hasta el cuello, para cuando más o menos la hora de que esa cosa llegaba, él se tapara y se hiciera el dormido para así poder ver qué era lo que le estaba sucediendo, qué era eso que llegaba a visitarlo durante las noches. Dice que en una ocasión él se tapó, empezó a escuchar esos ruidos fuera de su casa ahí por la ventana que él decía que entraba esa cosa. Cabe recalcar que esa ventana siempre tuvo un agujero que nosotros pensábamos que el señor lo hacía con las colillas de los cigarrillos que fumaba, ya que él consumía mucho el tabaco, pero dice que él no lo hacía, sino que esa cosa que entraba era lo que hacía ese agujero para entrar a su habitación. El señor varias veces lo cosía y le ponía tela nueva, pero ese mismo agujero se volvía a hacer a cada rato que lo reparaba. Bueno, esa noche que le sucedió, dice que él estaba escuchando los ruidos afuera de su casa, así que se tapó hasta el cuello y se hizo el dormido. Y él alcanzó a ver a una sombra que estaba tratando de entrar a su cuarto por ese agujero, una sombra pequeña. Él dice que era un gato, pero que al momento de entrar a su habitación se quedó dormido y no entiende por qué. Al día siguiente amaneció con los moretones y lo mismo de siempre, los regaños por parte de su esposa. Lo intentó hacer varias veces y dice que se quedaba dormido, hasta que después de varios días el señor se cobijó hasta la cabeza y se hizo el dormido. Entonces empezó a escuchar de nuevo esa cosa que se estaba metiendo a su cuarto. Él lo describe como un gato porque entre la sábana podía alcanzar a ver por la luz que entraba en la ventana. Sintió que poco a poco esa cosa se fue subiendo a su pecho, iba caminando por los pies de la cama, se subió a sus pies
hasta que llegó al pecho de él. La reacción de él fue agarrarlo, envolverlo en las cobijas y azotarlo fuerte contra la pared. Le pegó lo más fuerte que pudo y dice que era un gato que pegó un aullido del dolor que le pegó en la pared y que se salió corriendo por donde mismo que había entrado ese animal. Pues así quedó ese día, se volvió a dormir, ya no tuvo ese molesto ser que entraba a su cuarto, sino que al día siguiente su esposa le pidió que la acompañara con una vecina para ir a ver cómo estaba o cosas así, se frecuentaban, eran compadres supuestamente. Le dijo su esposa, vamos a ver a la comadre, a ver cómo está. Fueron a su casa. Cabe recalcar que era una vecina de ellos que estaba cruzando la calle. Habían unas palmas frente a su casa y fueron a visitar. Tocaron la puerta, les dijo pasen. Al momento de pasar, la señora está tirada en cama, que está muy adolorida. Le comenta el señor, ¿qué fue lo que te pasa? ¿Qué tienes? ¿Te sientes mal? La señora voltea, se le queda viendo a los ojos al señor y le dice, mira cómo me dejaste anoche, mira lo que me hiciste. Se le quedó viendo fijamente a los ojos y sonrió. El señor captó rápidamente que la señora era esa cosa que entraba a su cuarto a hacerle estos moretones. Después de esa ocasión ya no volvió a visitar a la señora. No le comentó a nadie en eso que sucedió. A nadie, ni a su esposa, a nadie. Hasta momentos antes de morir. Y dice que él veía después de esa noche sobre las palmas que estaban frente a su casa que ese animal se subía y se ponía a vigilarlo desde enfrente de su casa. Se pusieron a jugar a las escondidas y ella y una amiga se fueron hasta la última casa de las que se encontraban ahí. Ellas entraron al cuarto ese y se estaban asomando por las ventanas para ver a quiénes se encontraban y así pasaron alrededor de 10 minutos y nadie las fue a buscar. Así que ellas se subieron a la cama que se encontraba allí y se pusieron a platicar, sino que ya cuando se iban a bajar sienten que algo se mueve debajo de la cama. Ellas se disponían a fijarse a ver qué era lo que se encontraba ahí, pero al momento de pensar eso, algo debajo de la cama empezó a... Suscríbete. Esta historia que les voy a contar ya tiene mucho tiempo que sucedió y pasó en la ciudad de Saltillo, en el estado de Coahuila, aquí en México. Le pasó a una familiar mía que lamentablemente ya tiene años de fallecida y esto es lo que me platican mis otros familiares. Así que quédense hasta el final del video para que escuchen esta increíble historia. Cuentan que cuando era pequeña se encontraban jugando familiares y amigos de ellos y habían muchas habitaciones, muchos cuartos a lo largo del terreno que se encontraban. Se pusieron a jugar a las escondidas y ella y una amiga se fueron hasta la última casa de las que se encontraban ahí y se metieron. Las últimas habitaciones eran para guardar cosas que ya no se utilizaban. Ellas entraron al cuarto ese y se estaban asomando por las ventanas para ver a quiénes se encontraban y dónde se escondían los demás. Así pasaron alrededor de 10 minutos y nadie las fue a buscar. Así que ellas se subieron a la cama que se encontraba allí y se pusieron a platicar. Estuvieron así un rato, sino que ya cuando se iban a bajar sienten que algo se mueve debajo de la cama. Ellas se disponían a fijarse a ver qué era lo que se encontraba ahí, pero al momento de pensar eso, algo debajo de la cama empezó a empujarlas de abajo para arriba, como intentando tumbarlas de esta. Dice que ellas se sujetaron, pero esa cosa iba subiendo más y más, al punto de que la cama estaba casi en un arco completamente. A ellas les empezó a dar mucho miedo porque era imposible que una cama de resortes de ese tiempo se pusiera completamente en arco para tumbarlas. Ellas estaban colgadas del colchón. Se vieron fijamente las dos y como telepáticamente quedaron de acuerdo en saltar las dos al mismo tiempo hasta la puerta del cuarto. Se quedaron viendo fijamente las dos y asintieron y en ese momento saltaron hasta la puerta. Abrieron y salieron corriendo hasta donde se encontraban los adultos. Ya nadie estaba jugando a las escondidas. Volteaban a ver si alguien salía de esa habitación, pero nadie salía y no había ninguna otra salida de ese cuarto. Le dijeron a los familiares que se encontraban ahí y fueron a fijarse y no había nadie debajo de la cama ni en la habitación. Les dio mucho miedo lo que les sucedió porque pensaban que si se caían de la cama algo las iba a jalar para un pozo que se encontrara ahí debajo, pero no había nada. Estaba muy oscuro. Ella, al momento de agacharse, colocó el tazón en el piso y lo acercó al perro. En ese momento lo vio. Ella, lejos de asustarse, le iba a preguntar por qué estaba ahí, pero empezó a... Suscríbete.
Desde que éramos pequeños hemos experimentado lo que es la actividad paranormal, desde ver a un niño que salió de un closet grande de pared que ahí se encontraba, recorriendo la habitación y desvaneciéndose al momento de llegar a un ventanal que daba justo a la calle. También la vez que unos amigos de mi hermano menor se quedaron a dormir en la casa, esa vez que le dije al supuesto duende que vivía ahí, que mi hermana bautizó con el nombre de Argenis, que los asustara, y así lo hizo. La vez que mis hermanos vieron a seres humanoides, pero con la apariencia de reptil, y los observaban fijamente. Pues esta ocasión les traigo una historia corta, como todas las que les cuento en este que es su canal. Una experiencia que le sucedió una noche a mi hermana. Esa noche ya habíamos terminado de cenar, así que recogió los utensilios de la mesa, juntando las sobras en el plato de la mascota, para revolverle croquetas y así darle de comer al perro. Salió a ponerle el plato. Como en aquel tiempo no había tanta iluminación, estaba muy oscuro. Ella, al momento de agacharse, colocó el tazón en el piso y lo acercó al perro. En ese momento lo vio. Eran los pies de un niño que tenía unos zapatos negros muy bien lustrados. Al ir levantando la vista lo vio completamente. Era un niño de alrededor de 8 años. Vestía completamente de blanco, con su pantalón de vestir, su camisa del mismo color, y en el cuello llevaba un moño grande de color rojo. Ella, extrañada por el niño, lejos de asustarse, le iba a preguntar que por qué estaba ahí, que si se le ofrecía algo, pero al momento de formular esas preguntas en su mente, ese niño empezó como a tener interferencia, como una tele antigua que se le iba la señal y solo se veía estática, exactamente así, desapareciendo ante los ojos de ella. Él rápidamente iluminó con su lámpara rumbo hacia ese lugar, acercándose poco a poco. Cuando se encontraba más cerca, alrededor de 15 metros la vio, pero en el momento en que le iba a decir que lo acompañara a la caseta, ella, suscríbete. En el estado de Coahuila hay numerosas historias escalofriantes, pero en esta ocasión les contaré una de las muchas que le han sucedido a un tío que radica en esa ciudad, mientras trabajaba de velador en un huerto de manzanas que se encuentra a las afueras de la ciudad, en la orilla de un cerro. Él se encontraba haciendo un rondín en la noche. Con una lámpara de mano iluminaba cualquier sonido extraño que iba escuchando, ya que, como sus compañeros decían, entraban personas a robar manzanas en algunas ocasiones. Él iba por los caminos del manzanal. Había luna llena, pero las nubes la cubrían. Solo se podía ver iluminado en momentos que el viento las movía del lugar, haciendo que se iluminara completamente en algunos instantes, y así podía ver todos los caminos del huerto con claridad. En una de esas veces en que las nubes dejaron un hueco, vio a lo lejos una sombra que pasó rápidamente, de debajo de un manzano, cruzando el camino, entrando bajo la sombra de otro árbol. Él rápidamente iluminó con su lámpara rumbo hacia ese lugar, acercándose poco a poco, porque por la distancia esa lámpara no alcanzaba a iluminar hasta aquel lugar. Cuando se encontraba más cerca, alrededor de 15 metros, la vio. Estaba de espaldas. Era una persona que se encontraba agachada, cubierta con una manta negra que la cubría completamente, y se encontraba tomando manzanas del piso. Él le dijo que quién era, pero ella no respondió. Usted no puede estar aquí, es propiedad privada. Mi deber es detenerla y llamar a las autoridades. Pero en el momento en que le iba a decir que lo acompañara a la caseta, ella dio un salto con tal fuerza que desde donde se encontraba, debajo de ese manzano, cruzó el camino, cayendo en la copa del árbol manzano que se encontraba cruzando este. Él sentía que el alma se le salía del cuerpo por la impresión de ver eso que pudo hacer. Sentía que casi se desmayaba, pero tomó el valor para correr rápidamente por todo el camino
rumbo a una bodega que se encontraba ahí cerca. Él volteaba en ocasiones, viendo que esa cosa saltaba de árbol en árbol detrás de él. Cuando llegó a la bodega, cerró la puerta inmediatamente, pero esa cosa no se detuvo ahí. Cuenta que se escuchó que cayó esa cosa en el techo, algo pesado, y arañaba las láminas como si las quisiera arrancar para hacerle daño. Dentro de la bodega había otro cuarto más pequeño, y él entró rápidamente ahí. Con la lámpara iluminaba el techo, porque esa cosa seguía ahí, como que quería arrancar la lámina para entrar y hacerle daño a él. Cuenta que así estuvo casi toda la noche, pero que faltando alrededor de una hora para el amanecer, esa cosa se dejó de escuchar. A pesar de la experiencia tan fuerte que tuvo, él se quedó trabajando toda la temporada que restaba ahí. Después de que eso lo persiguiera, ya no quería salir de noche. Se encerró y se puso a leer, cuando de pronto alguien tocó la puerta, a lo que esa cosa empezó a repetir: ábreme, ábreme, ábreme. Pero cada que repetía esas palabras, la voz se le iba tornando más y más. Suscríbete. En la historia anterior te relaté cómo fue que un ser persiguió a mi tío, saltando de árbol en árbol en aquel huerto de manzanas. Pues en esta ocasión te contaré otra experiencia que tuvo justo en aquel lugar. Después de que eso lo persiguiera, ya no quería salir de noche, cambiando su trabajo por el de albañil, pero trabajando en ese mismo lugar. Antes de que el sol se ocultara, tomaba toda su herramienta y la guardaba en la bodega, porque cuando oscurecía parecía que la luz de las linternas de las velas era absorbida por la oscuridad, que era muy densa, mientras que su compañero se quedaba en otra habitación que se encontraba a unos 50 metros de donde él estaba. Se encerró y se puso a leer. Siempre cargaba consigo las historietas del llanero solitario, mientras se iluminaba con una vela que ponía en el lado de su cama. Él estaba leyendo, sin darse cuenta de que las horas habían pasado volando, cuando de pronto alguien tocó la puerta. ¿Quién es?, preguntó él, a lo que le respondieron: ábreme. Volvió a preguntar: ¿quién eres?, a lo que esa cosa empezó a repetir: ábreme, ábreme, ábreme. Pero cada que repetía esas palabras, la voz se le iba tornando cada vez más y más gruesa, y había comenzado a estrujar la puerta. Mi tío se subió a la cama y se acurrucó en una esquina, pidiéndole a mi abuelo que lo ayudara. Mi abuelo tenía varios años de fallecido en ese entonces, pero esa cosa comenzó a golpear fuertemente la puerta, que parecía que se iba a caer junto con las paredes, al estar recibiendo los fuertes y sordos golpes. Mi tío solo se acurrucó y se tapó con la cobija hasta la cabeza, mientras que con la luz de la vela alcanzó a observar por entre la sábana, que tenía transparencia por estar delgada, a mi abuelo, que atravesó la habitación caminando y se sentó en una silla que estaba justo en un lado de su cama. Los golpes en la puerta se siguieron escuchando por un rato más, pero él se sentía tranquilo, porque su padre, mi abuelo, estaba ahí protegiéndolo de esa cosa, hasta que mi tío se quedó dormido. Al día siguiente le preguntó a su compañero que si él no había escuchado nada esa noche, pero él no escuchó nada. Suscríbete.